Shalom, bendiciones a todos los hermanos, a todos los que se conectan, a todos los hermanos de Algo Nuevo para Ti, así como también a toda la familia de Teshuvah TV. Estamos contentos de una vez más estar esta semana en nuestro segmento el cristianismo a través de la historia, en la cual hemos recibido muchos comentarios buenos, así como también algunos que no son tan buenos, pero eso es bueno y eso es natural. Cuando se está enseñando la palabra y de repente choca con la mentalidad, choca con el dogma, choca con la doctrina, choca con la manera de ver la Biblia, mucha gente, en lugar de detenerse a escuchar, verificar, comprobar, y después poder sacar la conclusión, mucha gente se niega a poder considerar otras opiniones, defiende aún lo que a veces es indefendible, y es natural. Y créame, mi intención no es atacar, mi intención nunca ha sido atacar a nadie. Mi intención es traer información que usted pueda validar, información que usted pueda verificar a través de la historia, a través de la Biblia. Pero lamentablemente aún nuestro maestro Yeshua dijo que la palabra de Dios va a ser espada, y a veces va a provocar este tipo de cosas. Así es que nada, familia, si usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, usted no tiene que creerme en todo lo que yo le digo, pero verifique con la escritura, dese la oportunidad de escuchar, dese la oportunidad de poder entender un poquito la información que le estoy presentando, y después usted puede tomar sus propias conclusiones de decir está bien, está mal, o lo que pase. Pero familia, me da gusto que usted pueda escuchar las enseñanzas, ya sea para ser edificado, ya sea para cualquier otro motivo. Como quiera las está escuchando, y eso es bueno. Así es que esta semana vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia, el ocaso de la iglesia judía. Vamos a entrar un poquito a modo que vamos avanzando, vamos a entrar un poquito ya en lo que es la historia, y vamos a ver cómo el judaísmo que aceptó a Yeshua, el judaísmo que se puede considerar como el judaísmo mesiánico que aceptó a Yeshua, siguió guardando las fiestas, siguió guardando Shabbat, siguió guardando todo conforme a la Torá de Moisés, subían al templo a ver los sacrificios diarios. Pablo, vamos a ver más adelante, Pablo, el apóstol de los gentiles, el predicador de los gentiles, está subiendo al templo en los capítulos 21, 22, 23. Está subiendo al templo, y va a cumplir el final de su voto nazareno, y está trayendo lo que es las ofrendas de acuerdo a Números capítulo 8, porque cuando se hacía un voto nazareno, tenían que traer ofrendas para terminar el voto. Y a Jacobo, el hermano de Yeshua, que era el Nazir, que era presidente del concilio de Jerusalén, le dice: aquí tengo a unos cuantos hermanos que están cumpliendo el voto nazareno, y llévalos al templo, paga sus ofrendas. Tenía que llevar ofrendas de pan, tenía que llevar animales que iban a ser sacrificados, y tenían que presentar todo conforme a la ley. Y es ahí en donde se le acusa de meter a un gentil, y empieza todo lo que es el arresto de Pablo, el juicio, y todo lo que lleva a los capítulos 21 en adelante del libro de Hechos, hasta terminar con la muerte, la decapitación de Pablo. Pero realmente vemos como aún Pablo, alrededor de Hechos, dice que él quería celebrar la fiesta en Jerusalén. Él quería celebrar a Jerusalén. Paraba sus viajes misioneros para celebrar las fiestas. Algo bien, bien interesante. Primera de Corintios, cuando nos dice celebremos la fiesta de los panes sin levadura, está instando a la iglesia a seguir conmemorando Pesaj, conmemorando panes sin levadura. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el centro de la fe era la Torá. Ahora, creyendo que el Mesías había venido a darle el cumplimiento, la interpretación correcta a esa Torá, para enseñarnos a vivir y a seguir viviendo conforme a lo que la Torá nos manda, a sacar la Torá de lo que es la fe
en el Dios de Israel, nos va a provocar una sequedad, nos va a provocar que por eso todo el tiempo queremos estar innovando. ¿Cuál es la palabra nueva? ¿Cuál es la palabra de revelación? ¿Con qué vamos a entretener a los jóvenes? Vamos a ponerles luces, vamos a ponerles humo, vamos a ponerles escándalo, porque ya no estamos ocasionando nada, porque no les estamos enseñando la palabra, que es la Torá de vida, un estilo de vida, una forma de vivir. Y esto era lo que la iglesia primitiva tenía, un estilo de vida que honraba al Creador y creían en el Mesías que había sido enviado. Y de eso se trata. Cuando entendemos que la iglesia, fuera de lo que son las doctrinas, la doctrina de dispensación, la doctrina de el rapto y todas estas cosas, podemos entender que la Biblia fue escrita con un propósito. Si nosotros le diéramos, muchas veces se ha escuchado este comentario y está por ahí, si nosotros le diéramos la Biblia a una persona que va a una isla y que nunca ha leído la Biblia y le damos la Biblia a esta persona va a entender la Biblia, si la empieza a leer desde Génesis hasta adelante, va a entender que hay que creer en el Mesías Yeshua, pero hay que seguir con los fundamentos de lo que es el reino de Dios. Pero el problema es que cuando el hombre le empieza a meter mano, produce caos. Aún dentro de lo que se considera el movimiento de las raíces hebreas, tratamos de entender la escritura de acuerdo al dogma, de acuerdo a la creencia, de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es correcto. Y de eso se trata, de poder validar la información y ver si realmente lo que estamos creyendo es como es, debe de hacerse como lo estamos haciendo, o necesitamos verificar y validar la información. Mire, yo he tenido el privilegio y he tenido el honor de conocer a grandes personas que me han ayudado a no solamente a enseñar, no solamente me han enseñado, sino me han ayudado a tener un montón de recursos. No tengo todos los que quisiera, porque obviamente los recursos valen mucho dinero, pero estamos en un proceso en el cual a mí me gusta escuchar una enseñanza y me gusta ver el recurso que se está usando, obtener el recurso y entonces yo verificar la información, porque no importa quién sea, puede ser un erudito bien capacitado en la escritura, pero si yo no verifico la escritura, yo no puedo estar tranquilo de decir amén. Ahora, en este tiempo en donde yo estoy, soy así. Yo escucho la enseñanza, yo lo valido. Yo tengo aquí libros, tengo mi biblioteca en la computadora, y yo siempre estoy constantemente validando la información, porque esto es lo que me han enseñado en estos últimos 4 años, estos maestros que tengo, y es mi forma. Yo he optado una forma de enseñanza de acuerdo a la que me han enseñado, y ahora yo le enseño a usted, pero no para decirle, créame, yo tengo la verdad, es así, sino para decirle, aquí está la información, valídela, verifíquela. Si usted quiere algún recurso y se lo puedo dar, yo se lo doy, pero usted tiene que validar la información para saber que lo que se le está diciendo es como debe ser, y es así. Entonces, vamos a hablar el día de hoy en cuanto a el ocaso de la iglesia judía. Y vamos a leer un poquito aquí. Dice, pronto. Acuérdense que estamos hablando, hemos dejado aquí la vida religiosa, y hemos visto cómo ellos vivían la vida diaria. Así es que dice, pronto, sin embargo, arreció la persecución contra todos los cristianos en Jerusalén. El emperador Calígula le había dado el título de rey a Herodes Agripa. Este era nieto de Herodes el Grande, según Hechos 12, versículo 1 al 3. Y nos dice aquí, déjenme ver, Hechos capítulo 12, déjenme le leo aquí. Okay. Hechos capítulo 12. Versículo 1 al 3 dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que esto se había agradado, que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro.
eran entonces los días de los panes sin levadura. Imagínense, hasta en una fiesta nos dice que estaba aquí. Entonces dice, pero ya vimos aquí que es el rey Herodes Agripa, no Herodes el Grande. So, hay que diferenciar, porque aún dentro de la historia podemos nosotros ver que nos dice aquí, la Biblia nos dice, la Reina Valera, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, pero no nos dice más. Ahora, si nosotros vemos a la nueva versión internacional, vamos a ver, en ese mismo tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia. También nos dice el rey Herodes, la Reina Valera actualizada. Entonces, por aquel tiempo el rey Herodes echó a manos a algunos de la iglesia para maltratarlos. Pero entonces tenemos que ver en qué punto de la historia estamos, porque Herodes el Grande ya había muerto. Y tenemos que ver el tiempo, porque a veces no validamos, no vemos y no podemos diferenciar y vemos, el rey Herodes, pues el que condenó a Yeshua. No, no es el mismo, sino que aquí en este recurso nos dice que es... el emperador Calígula le había dado el título de rey a Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande. Aquí ya vemos que hay una diferencia. Aquí es el nieto de Herodes el Grande. Y después, si lo trazamos a Calígula, podemos encontrar también dentro de lo que es el imperio romano. Déjenme ver si puedo buscar alguna información aquí, a ver si me sale. Calígula. Vamos a ver. Vamos a darle un momentito en lo que no me va a salir nada. Déjenme regresar por aquí. ¿Dónde estábamos? Estaba aquí estaba. Déjenme ver, a ver si sale aquí. Me tiene que salir alguna información. Aquí hay uno en español, ok, porque la mayoría de lo que me dio en inglés. Ve, aquí dice Calígula. Calígula nació en el año 12 de la era común, y fue el tercer hijo de un líder militar. Ok, vamos a ver la que me salió en español. A ver, aquí está, Enciclopedia Bíblica. A ver qué nos dice aquí. No me va a abrir ninguno en español. Pero aquí usted puede ver. Dice, en Hechos capítulo 12 fue identificado como el rey Herodes, que persiguió a los cristianos. Calígula fue el primer emperador que demandó adoración, se demandó adoración como si fuera un dios, mientras él estaba vivo. Se decretó que una estatua de él fuera... Dios mío, ¿por dónde me metí? Aquí está, ¿dónde estábamos? Aquí dice, demandó adoración como si fuera un dios mientras él estaba vivo. Él decretó que una estatua de él mismo fuera erigida en todos los palacios de adoración en el imperio, incluidas las sinagogas. Oiga, porque dice aquí, incluidas las sinagogas. Esto llevó a una serie de revueltas judías, particularmente en la costa mediterránea, en las ciudades de Alejandría y Jamnia. Cuando Calígula ordenó que su estatua fuera puesta en el templo de Jerusalén, sus gobernantes
y sus pretorios de Siria y Agripa I eventualmente lo convencieron de que no lo hiciera para prevenir una revuelta mayor, como la de los macabeos bajo el imperio o bajo el reinado de Antíoco IV. Aquí nos da mucha información de lo que es Calígula, y porque se menciona dentro de la historia, y podemos ver varias cosas más, pero no me dio el recurso en español, así es que esa se la debo. Voy a traducir esto y después se los pongo en el chat, porque aquí nos dice, ordenó la ejecución de Jacobo, Hechos capítulo 12, versículo 1 al 3, encarceló a Pedro, Hechos capítulo 12, versículo 3 al 19, y Hechos capítulo 20 al versículo 23. Hechos capítulo 12, 20, 23 dice, nos dice que Agripa murió directamente como si fuera un juicio de Dios. Fíjese lo que dice, y Herodes estaba enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió. Bien interesante, porque aún la Biblia, vemos que aún la Biblia nos dice en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 20 y 23, cómo murió este hombre, que es Agripa. Y acuérdense, Herodes Agripa, que es la misma persona. ¿Okay? Vamos a seguir leyendo aquí. Así soy yo, me meto en una palabrita y me voy hasta y al final quién sabe dónde ando metido para regresar a donde estaba, y a través de la historia y a través de recursos, como usted puede ver aquí, inclusive aquí nos da las estatuas, mapas y muchas cosas, buscar recursos gráficos, emperador Calígula, y aquí va a abrir más cosas aquí, mire. Va a abrir más cosas aquí de todo esto. Y eso fue solamente con una palabrita. Y si yo voy aquí no, aquí no está. Si voy a los diccionarios, encuentro más información en cuanto a los diccionarios. Pero como le digo, yo pensé que había uno en español, pero no hay en español. Así es que así es el estudio. Ok, vamos a regresar. Y como estamos estudiando en vivo, pues vamos a regresar entonces a lo que estamos leyendo. Ok, entonces ya vimos que el emperador Calígula le dio el título al rey Herodes. Ok, ya lo llevé un poquito a través de la historia. Si buscamos a Josefo y buscamos Calígula y todo esto, también nos va a salir información en Josefo. Así es que Herodes hizo matar a Jacobo, hermano de Juan, quien no ha de confundirse con Jacobo, el hermano de Yeshua. Y al ver que esto agradó a sus súbditos, hizo encarcelar también a Pedro, quien escapó milagrosamente. En el año 62, Jacobo, el jefe de la iglesia, este sí es el hermano de Yeshua, fue muerto por iniciativa del sumo sacerdote y aún en contra de la oposición de los fariseos. Ante tales circunstancias, los jefes de la iglesia de Jerusalén decidieron trasladarse a Pela, una ciudad mayormente gentil, al otro lado del Jordán. Al parecer, parte de su propósito en este traslado era no solo huir de la persecución por parte de los judíos, sino también evitar las sospechas por parte de los romanos. En efecto, en esa época el nacionalismo judío estaba en ebullición y pronto se desataría la rebelión que culminaría en la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70. Oiga, porque aquí está esta pieza de información es bien importante. Los cristianos se confesaban seguidores de uno que había muerto crucificado por los romanos y que pertenecía al linaje de David. Aún más, tras la muerte de Jacobo, el hermano del Señor, aquella antigua iglesia siguió siendo dirigida por los parientes de Yeshua y la jefatura pasó a Simeón, que pertenecía al mismo linaje.
frente al nacionalismo que florecía en Palestina, los romanos sospechaban que cualquier judío que pretendiera ser descendiente de David, los romanos sospechaban ahora de cualquier judío que pretendiera ser descendiente de David. Por tanto, este movimiento judío que seguía a un hombre condenado como malhechor y dirigido por gentes del linaje de David, tenía que parecer sospechoso ante los ojos de los romanos. Poco tiempo después, alguien acusó a Simeón como descendiente de David y como cristiano. Oiga, aquellos que dicen que la iglesia cristiana fue la que creció y se fundó y se expandió. Ahora vamos a ver algo que dice que a Simeón lo acusaron como descendiente del linaje de David y como cristiano. Y este nuevo dirigente de la iglesia judía sufrió el martirio. No era que aquellos que se llamaban cristianos y los trataban bien y todo, sino cristiano. El tener un título cristiano era objetivo de muerte. Objetivo de muerte. ¿Cuándo viene a cambiar todo esto? Bueno, cuando Constantino le da el poder a la iglesia y ahora cristiano, ya no era un peligro de muerte, sino ahora era la religión del imperio. Ahora tenía beneficios y tenía tantas cosas. Dice, poco tiempo después alguien acusó a Simeón como descendiente de David y como cristiano. Y este nuevo dirigente de la iglesia judía sufrió el martirio. Dado los escasos datos que han sobrevivido al paso de los siglos, nos es imposible saber hasta qué punto los romanos condenaron a Simeón por cristiano y hasta qué punto le condenaron por pretender pertenecer a la casa de David. Pero en todo caso, el resultado de todo esto fue que la vieja iglesia de origen judío, oiga, la vieja iglesia de origen judío, que nos han predicado durante mucho tiempo. En Pentecostés nació la iglesia cristiana y este es un recurso cristiano. Este es un recurso cristiano que dice la vieja iglesia de origen judío. ¿Cuál? La que empezó a expandirse en Pentecostés con 3,000 miembros, 5,000 miembros, 8,000 miembros y se le llama la vieja iglesia de origen judío. Eso quiere decir que la iglesia que explotó después del capítulo 2 de Hechos no es la iglesia cristiana, sino es la iglesia de origen judío. Y habiendo dicho que es de origen judío, es una iglesia que guarda Torah, celebra Shabbat, celebra las fiestas, come limpio y hace todo conforme a la ley dada en el Sinaí al pueblo de Israel. Así es que hay que leer más este recurso cristiano para todos aquellos que dicen la iglesia cristiana nació en Jerusalén. Cuando vemos que aún este recurso cristiano nos dice la vieja iglesia de origen judío. ¿Cuál es la iglesia de Hechos? ¿Cuál es la iglesia de capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6? Una iglesia judía que cree en el Mesías de Israel. Vamos a leer. Dice, el resultado de todo esto fue que la vieja iglesia de origen judío, rechazada tanto por judíos como por gentiles, se vio relegada cada vez más hacia regiones recónditas y desoladas. Mire. ¿Qué pasa ahora? Porque esta iglesia, dice, era rechazada por judíos y era rechazada por gentiles. Estaba en el medio. Los judíos, algunas sectas, no todos, pero algunas sectas de los judíos no la querían. ¿Por qué? Porque profesaban seguir a aquel que había muerto y resucitado, que era el enviado de Dios, que era el Hijo de Dios. Los judíos decían, ustedes pueden ser una secta de judíos, pero son idólatras por estar adorando el nombre de Yeshua. Los gentiles no la querían. ¿Qué pasa hoy, hermanos? Porque lo que fue, será, es y será. ¿Qué pasa hoy? Los hermanos judíos dicen, ustedes todavía hablan en el nombre de Yeshua, así es que ustedes se parecen, pero no son. No pueden pertenecer al judaísmo. No nos quieren.
Pero los cristianos tampoco nos quieren porque hablamos Torah y enseñamos Torah. Entonces, practicamos Torah. Igual que esta iglesia vieja judía que profesaban al Mesías, así estamos usted y yo. Así es que no es nada nuevo, no se sienta mal. Ya lo pasaron los discípulos, los pasaron los primeros talmidín, lo tenemos que pasar nosotros y así es. Nos van a rechazar por acá, nos van a rechazar por acá, pero al final nosotros sabemos que el Padre nos ha dado la revelación del Mesías y a través de la revelación del Mesías nos dio entrada al convenio, al pacto que es en el reino de Israel, y como ciudadanos del reino tenemos que guardar las instrucciones, los mandamientos, y por eso estamos así. Así es que si los cristianos no nos quieren, Baruch Hashem, los bendecimos, les amamos. Si los judíos no nos quieren, Baruch Hashem, los amamos, les bendecimos, pero nosotros seguimos adelante. ¿Okay? Así es que dice, era rechazada tanto por judíos como por gentiles. Se vio relegada cada vez más hacia las regiones recónditas y desoladas. En aquellos lejanos parajes, el cristianismo judío, oiga, el cristianismo judío entró en contacto con varios otros grupos que en fechas anteriores habían abandonado el judaísmo ortodoxo y se habían refugiado allende el Jordán. Carente de relaciones con el resto del cristianismo, aquella iglesia de origen judío siguió su propio curso y en muchos casos sufrió el influjo de las diversas sectas entre las cuales existía. Cuando en ocasiones posteriores los cristianos de origen gentil nos ofrezcan algún atisbo de aquella comunidad olvidada, nos hablarán de sus herejes y de sus extrañas costumbres, pero rara vez nos ofrecerán datos de valor positivo sobre la fe y la vida de aquella iglesia que perduró por lo menos hasta el siglo V. Por ahí por los años 400. ¿Por qué? Porque por ahí por los años 400 vamos a ver cambios bien radicales en lo que es esta iglesia. Y vamos a ver, empezando con el año 325, Constantino, y más adelante, en cuando literalmente esta iglesia, el remanente de esta iglesia, lo que quedaba de esta iglesia, empieza a desaparecer para entonces darle entrada y darle lugar a lo que se conoce como el catolicismo. Y eso era lo que vino más adelante, que se le llama cristianismo en sus inicios, pero cuando vamos a ver todas las cosas, nos vamos a dar cuenta que es la iglesia católica. Hasta muchos años más adelante, donde Martín Lutero tiene que venir y clavar las tesis, las reformas en la entrada de la iglesia, y sale el movimiento protestante. Si usted escucha a un católico, a usted le van a decir, ustedes son los hermanos separados, ustedes son los herejes, ustedes son los protestantes. ¿Por qué? Porque el cristianismo está diciendo de dónde salió. Se separaron de nosotros. ¿De dónde? Del catolicismo. Entonces los protestantes protestaron, se salieron. Entonces cuando nosotros decimos el cristianismo y trazamos la historia y la raíz, nos vamos a dar cuenta que hasta el 1500, antes de Lutero, estaba el catolicismo. Y por eso es que la iglesia cristiana se parece en casi todos los aspectos a la iglesia católica. Y muchas de las prácticas y muchas de las cosas y muchas de las costumbres y muchas de las fiestas y muchas de las liturgias y todo lo que se hace, ya sabe de dónde viene. Y lo vamos a estar viendo más adelante. Mire, ay, se me perdió. Estos dos libros, más adelante los vamos a ver. Estos dos libros, este me lo recomendó al pastor Walter Agosto. De hecho, este libro se llama The Incomplete Church, la iglesia incompleta. Este libro, mi hija Samantha lo leyó, y yo tengo un resumen como de 15 páginas que está en inglés, pero yo tengo un resumen como de 15 páginas que ella hizo de este libro que ella leyó. Fue una de las asignaciones que le di, y ella lo leyó completito, me entregó un resumen como de 15 páginas que tengo por ahí, y
y de hecho lo voy a buscar. Y si está electrónico y yo lo puedo traducir, lo voy a traducir para que usted lo vea. Son 167 páginas, 168 páginas que ella leyó y me hizo un resumen bien interesante. De hecho, yo aprendí de este libro. No porque lo haya leído, sino porque leí el resumen que ella me dio. Por eso aprendí de este libro. Yo no lo leí. Ah, yo no lo leí, pero ella lo leyó, ¿ok? Y me entregó ese resumen y a través de ese resumen yo pude entender todo el libro, La Iglesia Incompleta. Y este fue uno de los primeros libros que yo tuve. Se llama The Messianic Church Arising, la iglesia mesiánica se levanta, y también ese fue uno de los primeros. De hecho, con este libro hace casi 4 años que fue que yo empecé a aprender muchas cosas. Este libro yo se lo regalé a los pastores donde nosotros estábamos, en la congregación donde estábamos, y se empezaron a dar enseñanzas de este libro, porque está bien interesante, pero ese es otro tema que más adelante hablaremos. Así es que, pero esos dos libros, para que usted vea, estos dos libros, más adelante vamos a hablar de ellos. Yo le prometo que voy a encontrar el resumen de la iglesia incompleta. De hecho, ella lo ha de tener guardado por ahí. Si no, yo tengo las hojas, tengo todo el resumen, y yo las puedo traducir para hacérselo ver y que usted entienda ese libro, para que vea cómo somos la iglesia incompleta. ¿Ok? Entonces, vamos a leer un poquito más aquí esta parte para seguir avanzando. La misión a los gentiles. Romanos capítulo 1, versículo 6 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Los cristianos que en Hechos capítulo 6 se llaman griegos, aunque eran en realidad judíos. Ya lo vimos cuando vimos la elección de los primeros diáconos, que estaba Esteban y Felipe, que se llamaban los griegos, pero no eran griegos, eran judíos. Sin embargo, eran judíos que sentían cierta simpatía hacia algunos elementos de la cultura griega. Su mentalidad era griega, por eso se les llamaba los griegos. Puesto que fue contra estos cristianos que primero se desató la persecución en Jerusalén, fueron ellos los que primero se esparcieron en otras ciudades, y fue por tanto a ellos que se debió la llegada del mensaje cristiano a esos lugares. Según Hechos 8, capítulo 1, dice: y Saulo consentía en su muerte. Aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y los de Samaria, salvo los apóstoles. Mire, aquí nos da algo bien interesante. Es más, déjeme leerlo en la Reina Valera actualizada. Vamos a ver el capítulo 8 de los Hechos. Vamos a ver cómo nos dice aquí. Dice: en aquel día se desató una persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, con excepción de los apóstoles. ¿Ve? Nos dice aquí que hubo dispersión de los primeros creyentes. Tuvo lugar por todas las tierras de Judea y Samaria. Acerca de las iglesias en Judea tenemos algunas noticias. Hechos capítulo 9, versículo 32 al 42. Vamos a leer Hechos capítulo 9 porque ahora nos va a dar una pieza de información. Hechos capítulo 9, versículo 32 al 42. Okay, 9. Versículo 32 al 42. Estamos aquí. Dice: aconteció que mientras Pedro recorría por todas partes, fue también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Allí encontró a cierto hombre llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años, pues era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Yeshua HaMashiach, Jesucristo te sane, levántate y arregla tu cama. De inmediato se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Pero había en Jope cierta discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas,
Ella estaba llena de buenas obras y actos de misericordia. ¿Sí estoy leyendo el capítulo 9? Creo que sí. Ella estaba llena de buenas obras y de actos de misericordia que hacía. Aconteció aquellos días que ella se enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron. Sí, estamos ahí. Sí, porque es 32 al 42. Ah, aconteció en aquellos días que ella enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala del piso superior. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres para que le rogaran: no tardes en venir hasta nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala y le rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Después de sacar fuera a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y vuelto hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue conocido en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pero Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un tal Simón curtidor. Dice, tenemos algunas noticias, Hechos 9:32, donde se nos cuenta las visitas de Pedro a los creyentes, a los cristianos de Lida, Jope y la región de Sarón, tierras estas que se encontraban en los confines de Judea y Samaria. Sobre la iglesia en Samaria, Hechos capítulo 4 al versículo 25 nos dice. Ahora vamos para el libro de Hechos, capítulo 4, Hechos capítulo 8. Versículo 4. Entonces los que fueron esparcidos, oiga, dice los que fueron esparcidos, ¿de qué? Cuando murió Esteban y fueron esparcidos. Entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra. Y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Mashiach, a Cristo. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía, porque de muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, de modo que había gran regocijo en aquella ciudad. Hacía tiempo había en la ciudad cierto hombre llamado Simón, que practicaba la magia y engañaba a la gente de Samaria, diciendo ser alguien grande. Todos estaban atentos a él, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este sí que es el poder de Dios llamado grande. Oiga, un mago. Y todo el mundo decía: este es el poder de Dios, porque hacía señales, porque engañaba, practicaba magia. Le prestaban atención porque con sus artes mágicas les había asombrado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Yeshua HaMashiach, se bautizaban hombres y mujeres. Aún Simón mismo creyó. Y una vez bautizado, él acompañaba a Felipe, y viendo las señales y grandes maravillas que se hacía, estaba atónito. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Cuando entremos al bautismo, no se le olviden estas palabras. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder. Oiga, un mago que supuestamente se había convertido, se había bautizado y quería comprar con dinero para seguir haciendo milagros y seguir engañando. Hay gente que anhela el poder, hay gente que anhela lo sobrenatural, no para edificación, sino para egoísmo y enaltación misma de la gente. Hermano, Dios nos ha dado talentos, pero no son nuestros. Dios nos ha dado dones, pero no son nuestros. Son para la edificación de la iglesia. Y cuando nosotros queremos tener un don o queremos hacer un servicio para ser vistos,
hay problemas y estamos fallando a la misión del rey. Porque la misión del rey es que seamos representantes y no podemos decir, yo tengo el don de enseñanza, yo soy un gran maestro. No, yo tengo el don de profecía, yo soy un profeta. Yo tengo el don de sanidad, yo sano, donde pongo manos, sano enfermos. No, hermano, no. Nosotros somos siervos inútiles que hacemos lo que el Padre nos manda y hasta ahí, no más. Pero dice que este hombre, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado obtener por dinero el don de Dios. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás destinado a hiel de amargura y de maldad. Entonces respondiendo Simón dijo, rogad vosotros por mí ante el Señor para que ninguna cosa de las que habéis dicho venga. Y estamos en la gracia, donde ya toda la gracia es perdón, amor y paz, gloria al Eterno, gloria a Jesús. Y Pedro le dice, si no te arrepientes, este pensamiento de tu corazón, vas a perecer. ¿Qué tanta falta nos hace ese temor? ¿Qué tanta falta nos hace que si haces algo indebido, debes arrepentirte porque Dios te está viendo? Hoy no, hermano, no importa, hombre, ve, haz una oración ahí con unas lágrimas de cocodrilo y ya todo pasa, ya no pasa nada, hombre. A la siguiente semana puedes ir a hacer lo mismo, vienes, una lágrima de cocodrilo y haces una oración y síguele para adelante. Y Pedro le dice, ¿por qué? Porque, ¿cuál fue el pecado de este hombre? Te ofrezco dinero para que tú me des ese poder para poderlo yo tener. Y le dijo, si tu dinero perezca porque has pensado obtener por dinero el don de Dios, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás, oiga, si quizás. No, es que ya en Cristo somos perdonados, no importa lo que tú hagas, no importa, hermano. Y Pedro le dice, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. No es ni una acción, no es ni un adulterio, no es nada, no es algo que se hizo físico, sino simplemente dice el pensamiento de tu corazón. Y estamos hablando en el tiempo de la gracia, después de la muerte y resurrección de Yeshua, cuando Dios es un Dios de amor, cuando Dios es un Dios de perdón. Pero a veces estos versículos no los consideramos, no los vemos y es difícil, es difícil. Ok, esa es la iglesia de Samaria. Y nos da testimonio de la obra de Felipe, la conversión de Simón el Mago, la visita de Pedro y Juan. Pero ya en el capítulo 9 de Hechos, al describir la conversión de Saulo, da a entender que había cristianos o creyentes en Damasco, ciudad mucho más distante de Jerusalén. Además, Hechos capítulo 11 versículo 19 nos dice que los que se esparcieron por motivo de la muerte de Esteban fueron más allá de Judea y Samaria, hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Capítulo 11 versículo 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, nos está refiriendo al capítulo 6, dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Oiga, vamos a ver, Reina Valera actualizada, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 9. ¿Es ese? No. 19. 11:19 dice, entre tanto los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban, y aquí le hace referencia, ver capítulo 8, versículo 2 al 4, ¿qué pasó? La muerte de Esteban apedreado. Fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin comunicar la palabra a nadie, excepto solo a los judíos.
Pero entre ellos había unos hombres de Chipre y de Cirene, quienes entraron en Antioquía y hablaron a los griegos. Nuevamente aquí dice griegos. Y aquí nos dice antiguos, a los antiguos manuscritos. Los manuscritos antiguos dicen a los helenistas. Dice, y hablaron a los de mente helénica, mente griega, anunciando las buenas nuevas de que Yeshua es el Señor. Cuando no entendemos todo esto, decimos, mira, fueron y hablaron a los griegos y todo, pero aquí dice, se fueron y no le hablaron a nadie más que a los judíos, pero algunos que entraron a Chipre, que entraron a Antioquía, le empezaron a hablar a los judíos que eran de mente griega, y por eso la escritura nos habla griegos. Bien importante, si nosotros no entendemos cuando leemos en la Biblia judíos griegos o a los griegos, nos vamos a perder porque pensamos que ya están los gentiles escuchando el evangelio. Y dice a los judíos griegos. ¿Cuáles son los judíos griegos? Los judíos que eran judíos, pero en su mentalidad eran griegos. Toda la corriente helénica de los macabeos, de Antíoco y todo lo que el impedir Torá y todas estas cosas de alguna manera estaba en su mente de ellos. Dice, en todo caso, parece indicar que todas estas personas se esparcieron a causa de la persecución, que todas estas personas que se esparcieron a causa de la persecución eran judías y que sus conversos eran judíos. Sin embargo, pronto la nueva fe comenzó a extenderse más allá de los límites del judaísmo. Por la obra de Felipe se convirtieron Simón el mago y el eunuco etíope. Hechos no nos dice claramente si alguno de estas personas era gentil, y por tanto cualquier conjetura en este sentido resulta aventurada. Pero ya en el capítulo 10 aparece el episodio de Pedro y Cornelio, en el que Pedro, tras recibir una visión que le ordena hacerlo, bautiza al gentil Cornelio y a muchos que se habían reunido con él. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, la iglesia de esa ciudad le pidió una explicación de lo sucedido y Pedro les contó acerca de su visión y de cómo Cornelio y los suyos habían recibido al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Ante esta explicación, los de Jerusalén glorificaron a Dios de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así es que la próxima semana vamos a ver el capítulo 10 del libro de Hechos, porque este capítulo es bien interesante para entender la historia de la iglesia y no para justificar que hay que comer puerco, camarón, mono. Mire, yo escucho una cantidad de mensajes. La vez pasada escuché un pastor que dice, porque Hechos capítulo 10 nos dice que un lienzo se le presentó a Pedro y eso a mí me dice la escritura que cuando el Señor le dijo, Pedro, mata y come, ahora yo puedo agarrar un mono, matarlo y comer, yo puedo agarrar una rana, matarla y comer, yo puedo agarrar. ¿Por qué? Porque no entendemos. Y la próxima semana yo le voy a enseñar a través del capítulo 10 del libro de Hechos que nada tiene que ver con comida. Y siempre que citamos Hechos capítulo 10, estamos sacando la escritura de su contexto terriblemente para lograr la excusa de decir, el Señor dijo, come, mata y come, podemos comer de todo. Pero Hechos capítulo 10 tiene que ver con lo que Dios ha limpiado al pueblo gentil, aquellos que van a ser injertados, tú no los llames inmundos. Y el capítulo da la explicación. Lo que pasa es que nosotros leemos un pedacito y no leemos todo completo. Pero de tarea yo le voy a dejar que usted lea el capítulo 10. Y usted se va a dar cuenta cómo en el capítulo 10 usted encuentra la respuesta de qué eran los animales, por qué llegaron los animales y cuál es el motivo. Y ahí vamos a empezar a ver que ahora los gentiles empiezan a llegar. Y cuando los gentiles empiezan a llegar, hay un grupo de judíos que empiezan a decir ellos no pueden ser salvos. ¿Por qué? Porque el simple hecho de confesar a Yeshua no les garantiza la salvación. Ellos tienen que circuncidarse conforme al rito de Moisés, guardar toda la Torá y entonces pueden ser salvos. Y ese es el problema con los judaizantes del primer siglo. Los judaizantes decían, tú no puedes ser salvo a menos de que te circuncides y guardes
toda la ley de Moisés. No es como ahora que nos llaman judaizantes por decir, tenemos la redención en Yeshua, pero tenemos que seguir guardando la Torá porque no ha quedado invalidada. Ah, tú eres judaizante. No, es que no entendemos, no entendemos aún ni el concepto de la palabra judaizante. Cada que a mí me dicen judaizante, cada que a mí me sugieren que soy judaizante, lo único que me provoca a mí es risa, porque es gente que no sabe, gente ignorante. Y ante gente ignorante, lo único que nos queda es reírnos, porque ignorante no es mala palabra. Ignorante es que carece de conocimiento. Así es que para aquel que diga, ah, mira, y está ofendiendo, ignorante es que carece de conocimiento. ¿Okay? So, para mí es una gente que digo, no entiende. Y yo digo como Yeshua, Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen y no saben lo que hacen. Pero perdónalos. ¿Por qué? Porque yo un tiempo yo estaba ahí y yo puedo quizás de alguna manera ponerme en los zapatos de esta gente y decir, yo los entiendo. Es que familia, a la próxima semana vamos a estar hablando acerca del capítulo 10 de Hechos. Vamos lento, pero queremos sentar las bases de todo esto. Usted va a ver una vez que entremos a los concilios, las luchas, las peleas doctrinales y todo lo que estaba sucediendo, usted va a decir, wow. Así es que ahorita vamos, esta es la introducción. Llevamos cuántas semanas de introducción y seguimos en introducción para lo que viene, porque lo que viene después es fuerte. Y usted va a ver por qué la iglesia cristiana está donde está. Familia, gracias por conectarse. Espero que este estudio haya sido de bendición y nos estaremos viendo la próxima semana. Familia, shalom, bendiciones, bendiciones.